Gracias, compañero. Tiene la palabra y cerramos con la intervención del asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Voy a intentar establecer algunos criterios respecto de lo que se ha establecido en este pleno. Espero poder hacerlo en los 10 minutos, de lo contrario le pido desde ya los 5 minutos para la intervención siguiente según dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señora presidenta. Creo que hay que mencionar y hay que decir algo en primer lugar que es muy claro, y es que este presupuesto 2014, obviamente con las limitaciones de un país, de las dimensiones que tiene el Ecuador, refleja y evidencia que nosotros no solo hacemos demagogia y decimos, sino básicamente que demostramos con los números lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo por este país. Por eso este presupuesto, con todas las restricciones, obviamente, porque estamos hablando de un país como es el Ecuador, con todos los condicionamientos económicos que tenemos. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que evidencia el presupuesto general del Estado y que no se puede desconocer? Uno, una altísima inversión en educación y salud. 9% en relación al PIB en inversión social, educación, salud, bienestar social. Eso sí es una señal que efectivamente demuestra que lo que queremos hacer lo concretamos en el presupuesto general del Estado y no lo dejamos únicamente como preocupación. ¿Qué más nos dice el presupuesto? Efectivamente, que estamos caminando hacia lograr una soberanía en materia energética y la inversión para proyectos estratégicos y para aquellos proyectos que nos garanticen la soberanía energética, sin la que no es posible ningún desarrollo, obviamente está garantizado en este presupuesto general del Estado. Claro, algunos preferirían que sigamos comprando electricidad y que no hagamos los grandes proyectos hidroeléctricos. Algunos preferirían que sigamos comprando gas y permitiendo los grandes negociados que se hacían en torno al gas, en lugar de poder construir nuestra propia refinería. Pero nosotros no, nosotros tenemos voluntad de cambio de la matriz productiva y para eso hay que cambiar las condiciones de la matriz energética. Por eso, ese presupuesto general del Estado lo que hace es ratificar una alta inversión también para garantizar la soberanía energética. Tercero, y esto obviamente que disgusta, ¿qué es lo que ahora nos dice el presupuesto general del Estado? Y nos dice claramente que las políticas tributarias se incrementaron, pero no solo que se incrementaron, sino que además recuperaron un concepto redistributivo. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que pasaba antes? Que los impuestos que fundamentalmente aportaban al presupuesto general del Estado era el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Que es un impuesto indirecto y obviamente es diferente la proporción para la persona que gana el salario básico unificado de lo que le cuesta el IVA mensualmente, aproximadamente el 7%. El 7% para una persona que gana el salario básico unificado, obviamente impacta en su economía. No es lo mismo para quien gana 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000. Ahora, por primera vez, el impuesto a la renta es mayor que el impuesto al valor agregado. Y esto obvio que les duele, pues porque les toca los bolsillos. A algunos les duele tanto que se largan del país antes que pagar lo que le corresponde al Ecuador. Eso hacen. Esos son los cambios que nosotros tenemos en este presupuesto general del Estado, con las restricciones obviamente de una economía y de un país como es el Ecuador. Luego, ¿qué es importante también decir? Que se invierte en una política de ciencia, tecnología y de atención a la educación superior. Compañeros asambleístas, no es comparable el presupuesto del 2013 con el del 2014, por una razón, porque el presupuesto del 2013 se aprueba en julio. Por lo tanto, ya se sabe cuáles fueron las liquidaciones que hay que hacer a las universidades, según dispone la Ley de Educación Superior. ¿Cómo nos piden ahora que incluyamos una partida de 180 millones? Sí, además, sacando del 0.5% que corresponde en el incremento a educación. Eso es no pensar que efectivamente aquí se está cumpliendo con el 0.5, como dice la Constitución, pero con algo adicional. Eso incluye educación inicial, primaria, educación intermedia, no la educación superior. No se puede, colegas asambleístas, poner una partida de 180 millones porque eso fue la liquidación del año anterior.
Y si este año, con la ejecución presupuestaria que aquí se ha señalado, no es 180, sino es 220, y si es 250, ¿qué vamos a hacer? A decir, ah, no, en el presupuesto general del Estado solo tenemos 180, por lo tanto los 70 quedan otra vez para reliquidarse el próximo año. No, por eso la ley le permite al ministro de Economía y Finanzas tener disponibilidad en la ejecución del gasto de hasta un 15%, y es a través de ese 15% que tiene que reliquidarse los saldos que están en las universidades. Eso es lo que pasa. No confundamos, y aquí hay que ser muy claros, ya lo dijo la asambleísta Jimena Ponce, pero yo lo reitero. ¿Qué es lo que se está haciendo con las nuevas universidades? Ahora se está poniendo en los respectivos presupuestos de los ministerios sectoriales. Pues lógico, tenemos para IQIAM, ¿en dónde está ese presupuesto? En el de talento humano, pues. ¿En dónde está el de Uniartes? En el Ministerio de Cultura. ¿En dónde está el de la UNAE? En el Ministerio de Educación. Y el de Yachay está en el Tesoro. No porque la universidad es una empresa pública, pero por favor, si aquí discutimos la semana anterior y aprobamos el proyecto de ley, la universidad no es la empresa pública. Para eso estamos aprobando un proyecto y estamos creando las universidades por ley. El proyecto Ciudad del Conocimiento, ese es de empresa pública. Y a ese se le asigna 80 millones y en esta primera fase fundamentalmente es para construir Yachay. Pero no confundamos, son dos cosas. A la universidad nosotros, la asamblea, le estamos dando personería jurídica. Entonces no confundamos, colegas asambleístas, como aquí se ha señalado y se ha dicho. Luego se ha mencionado, otros asambleístas han dicho que los ingresos permanentes y que estamos nuevamente endeudándonos. Pero veamos el presupuesto. Los ingresos permanentes 23.204, los gastos permanentes 20.671. Si no quisiéramos resolver estos grandes problemas del país, nos cruzaríamos los brazos y entonces viviríamos con los ingresos y con los ingresos pagaríamos los gastos y se acabó. Pero veamos precisamente para qué es ese endeudamiento, cuál es el destino de ese endeudamiento y cuál es el sentido de ese endeudamiento. Esto es fundamental analizar, ya me voy a referir a eso posteriormente. Y para algún asambleísta que viene de vez en cuando, nunca, dice que ha pedido alguna información a la comisión. Yo no sé a qué comisión, al plenario le he visto venir eventualmente, a la comisión no ha ido nunca, menos a pedirnos información, nunca. Y dice que no se justifican los ingresos y los gastos porque el presidente ha presentado unas proyecciones. Ya lo dijo el compañero Esteban Melo, las proyecciones son eso, proyecciones. La proforma viene con la firma del presidente y ahí está, efectivamente, está constando lo que se le está planteando a esta asamblea que apruebe o que observe. Esto es importante señalar. Lo mismo, se ha hablado aquí y hay gente que pondera la inversión extranjera directa. ¡Ay, qué maravilla la inversión extranjera directa! Pero yo les pido que nos digan, aquellos que alaban tanto la inversión extranjera directa, dos cosas pues, que nos presenten en esa lámina que alguno nos presentó, unos datos que no nos han dicho. ¿Cuánto sale de Chile por cada dólar de inversión extranjera directa? Ese dato necesitamos saber. ¿Cuánto sale de Chile? ¿Cuánto sale de los países en los que hay alta inversión extranjera directa en relación de lo que pasa con el Ecuador? Ahí vamos a ver que no necesariamente toda inversión extranjera directa rinde y es de beneficio del país, porque puede ser más que lo que sale que lo que efectivamente se queda en el país. Y el segundo dato que no nos han dicho es cuál es el costo pues, de la inversión extranjera directa. ¿Cuál es el costo de la inversión extranjera directa? Yo les voy a decir algunos de los elementos. Flexibilización laboral, no pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, salarios miserables. Ese es el costo de la inversión extranjera directa. Aquí, claro, obviamente que necesitamos inversión extranjera directa, obviamente, pero también estableciendo reglas claras que sean beneficiosas no solo para los inversionistas, sino también para la sociedad ecuatoriana y fundamentalmente para los intereses de los trabajadores y de la patria. Esa es nuestra diferencia. Estamos a favor de la inversión extranjera directa, pero tiene un minuto, asambleísta. Pero sobre todo estamos a favor de que se pueda beneficiar la sociedad. Luego, se ha mencionado lo del crecimiento económico. Vamos también, despejemos este mito. Primero, cuando el tamaño de la economía es pequeña, obviamente cualquier crecimiento aparece sobredimensionado.
pero hay una cosita que aquí no han dicho, pues. Lo que no han dicho es que entre el 2000 y el 2007, solo lo que constaba, teníamos un presupuesto mentiroso. No constaba, por ejemplo, la cuenta de derivados de petróleo, no constaba. Pero adicionalmente, otra cosa que no pasaba, es que no dicen que los ingresos también eran, lo que se planteaba era solo el presupuesto del gobierno central, porque no constaban los presupuestos ni siquiera de los organismos descentralizados ni de las autónomas. Por lo tanto, lo que hacíamos aquí era analizar el presupuesto del Ejecutivo, no el presupuesto general del Estado. ¿Saben qué hemos hecho desde el 2008? Incluso para provocar este debate, que exista transparencia. Ese es un cambio fundamental que no existía. Entonces eso vale decir. Además, otra cosa que es importante también decir respecto al crecimiento económico, entre el 2002 y el 2006 no existió crisis de Europa y de los Estados Unidos. Y otra cosa que es importante decir, que el crecimiento petrolero en el 2003, al que se refería algún asambleísta, fue básicamente porque ingresó el OCP, pues. Pero vean cuánto era el crecimiento no petrolero, 4.6. ¿Cuál es el crecimiento no petrolero de la época de la Revolución Ciudadana? Por encima del 5%. ¿Dónde está? ¿Dónde está entonces que ahora que el crecimiento económico efectivamente en el 2003 fue alto porque entró el OCP, pero el crecimiento económico no petrolero fue menor al que ha existido en la época de la Revolución Ciudadana, pero con la diferencia que a nosotros sí nos importan los ingresos de los trabajadores. Otra cosa importante, otro fundamental, el de la deuda pública. Tanto que se ha hablado de la deuda pública. Voy a decir, de la deuda pública, 1.800 millones. Se terminó su tiempo, asambleísta. Le pido los 5 minutos restantes, Presidenta.